Bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles, este podcast que habla hoy de hábitos de consumo. Hábitos de consumo de la Asociación Alborinco. Y vamos a hablar con Loli Rodríguez para que nos explique de qué va esto de la Asociación Alborinco. Doña Loli, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, mujer? Germán? Bien, bien, bien. Aquí intentamos, como siempre, dar un ratito para que la gente conozca cómo se puede ser eléctrico y sostenible en Canarias. Loli, cuéntanos un poquito para que la gente se ponga en situación. ¿Qué es Alborinco? Bueno, Alborinco es una asociación que surgió hace como 20 años como iniciativa. Como asociación tiene menor número de años, ¿no? Como asociación estamos hace como 6, 7 años aproximadamente. Pero como iniciativa sí que empezamos hace como 20 años. De hecho, hemos celebrado los 20 años de existencia. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Sí. ¿Qué es lo que pretende o qué ha pretendido en todo momento? Pues acercar los productos sin química a los consumidores y que los consumidores a su vez también conozcan los rostros, las realidades, qué circunstancias hay detrás de cada producto que se lleva. Que no es sencillamente consumo local y suficiente, sino que será una tuerca, un estilo de tuerca más. Entonces, bueno, eso es lo que siempre se ha pretendido. De hecho, como asociación, al final nos hemos denominado, es una frase larguísima, pero nos denominamos como Asociación para la Reprogramación de la Comunidad Agraria Campesina. Y esto implica no solamente el consumo, implica todo lo que va aparejado a un gesto de consumo. Exactamente. Yo por eso estaba hablando, o sea, cuando hago la presentación del programa, hay otros momentos en los que hablamos de alimentación únicamente, pero Alborinco no es solamente alimentación, que también, pero es hábitos de consumo en general. Es decir, ustedes tienen una serie de productos aparte de alimentación que lo que intentan es dentro de esos parámetros, de esas, digamos, premisas para consumir, que sean, entiendo yo, Loli, lo más cercanos posibles, lo más naturales posibles. ¿Cuáles son esos parámetros que Alborinco se autoimpone? Alborinco como principios, parte de principios éticos, de principios responsables. La responsabilidad no solamente es la responsabilidad en el consumo, que parece que está como más cercana, sino también la responsabilidad en la producción. La responsabilidad de cómo manejamos el suelo, de qué hacemos en el suelo, de cómo trasladamos, o sea, es responsabilidad, no tiene por qué haber una persona todo el tiempo fiscalizando. Tendríamos todos que saber cómo hacer para que todas esas cosas se lleven a cabo. Partimos de principios de visibilización, quiere decir que nos conozcamos unos y otros, que yo no sea un número ni como consumidora, ni un agricultor o agricultora sea un número como productor. Que si pasa algo detrás de ese tomate que se están llevando, imagínate, te pongo el ejemplo porque eso ha sucedido, de personas que cultivan tomates y llevan el tomate al establecimiento y esa persona que cultiva de buenas a primeras desaparece por X motivos, pues sea porque lo han expropiado, sea porque ha abandonado, porque vio que no le era rentable la actividad, etcétera, etcétera, pero sin embargo en el establecimiento siguen habiendo tomates, o sea, el consumidor no percibe qué está pasando detrás. Entonces eso para Alborinco era importante, visibilizar, darle rostro, darle realidad, darle humanidad. Y eso es una de las cosas que hemos estado batallando durante todos estos años, que bueno, que seguimos en ello, pero la verdad que son caballos de batalla muy complicados y vamos ya también llegando a conclusiones, ¿no? Entonces, por no irme por las ramas, pues partimos de principios importantes, ¿no? Que no solamente tienen que ver con los productos que hay en tienda. Alborinco no solamente es la tienda. Alborinco es mucho más que todo eso, o sea, Alborinco desarrolla una parte educativa, Alborinco desarrolla una parte de formación, desarrolla una parte de ocio. Hay un montón de elementos que van asociados a una forma de vida y eso es lo que se pretende, demostrar, mostrar, dar claridad a por lo menos las personas que queremos hacer pequeños cambios en nuestro entorno, que tengamos lugares a los que poder acudir y que bien, mal, regular, mejor, peor, mejorables o empeorables, por lo menos hay espacios que lo están intentando. Exactamente. Nosotros, para que la gente se ponga en situación, Loli, diremos que Alborinco es una asociación que está radicada en la isla de Gran Canaria y en principio las premisas y las maneras de actuar son las que tú has explicado.
Empecemos por lo que es la parte de, digamos, alimentación, Loli. Tú que estás muy en contacto con esos agricultores que surten de productos al Borinco. Hoy en día, ¿qué foto podemos hacer de lo que significa la actividad agrícola en la isla de Gran Canaria? Bueno, eso podría tener muchas respuestas, podríamos estar días aquí hablando. Sí. Hazme una pregunta un poco más concreta porque si no, esa es demasiado amplia. Es decir, Una pregunta los que centre agricultores... más. No, no te preocupes. Los agricultores que trabajan con Alborinco tienen viabilidad, porque yo me imagino que todo esto va de un poco de que la gente, de que la actividad agrícola, que el consumo, la producción que haya en la isla de Gran Canaria tenga viabilidad, porque evidentemente son familias que se dedican a eso, pero tienen que tener, y hemos hablado muchas veces en este programa, en este podcast, de, digamos, los abusos que existe por parte del sistema hacia ese sistema productivo. La pregunta es, ¿la gente es consciente? ¿Los que compramos en Alborinco somos conscientes y vemos las dificultades que esos agricultores tienen a la hora de sobrevivir, subsistir? A ver, por lo general hay un discurso por parte de la sociedad actualmente cada vez más integrado, que se entiende que no hay justicia hacia los agricultores, puesto que no hay agricultores. O sea, el músculo de los agricultores es muy débil, ¿vale? Estamos hablando siempre y en todo momento hablo del sector ecológico, que vemos cómo está. No hay músculo, no hay una masa importante de agricultores que nos permita poder sostener determinados elementos necesarios, ya sean en cuestiones de precio, ya sean en cuestiones de infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, que los consumidores que vienen al Borinco son conscientes de ello, unos sí, otros no. Que la sociedad es consciente, bueno, habría que verlo. Que los agricultores son conscientes de su propia realidad y de si son realmente agricultores o no, pues también esas son cuestiones que habría que ver. Hay mucha gente que tiene ganas de ir a cultivar y se hace una idea. Reciben, de hecho, hay ayudas a los jóvenes agricultores, a la innovación, etcétera, etcétera, pero no dejan de ser elementos que de alguna forma, una vez que te pones a estar en la realidad, en el trabajo real, pues no dejan de ser elementos que puede ser que te hayan creado una expectativa que luego no se corresponde y que te desencantes en el camino, ¿no? Y eso sucede mucho con la agricultura. Habrá que hacerse las preguntas de por qué. Está claro que los precios son una de las cuestiones, esa es una de las llaves importantes. Pero ¿cómo llegamos a un justiprecio? ¿Cuál es el justiprecio? Hace falta mucha reflexión todavía, hace falta hacernos muchas preguntas y darles una respuesta realista, ¿no? Entonces, la cuestión en este momento no es fácil, sencillamente porque estamos muy enmarañados. Esta es una apreciación que yo hago, vamos, no he hecho ningún estudio para ello, pero la apreciación que hago es que hay mucho enmarañamiento de lo que es un mercado convencional de uno que se pretende crear nuevo. Nos estamos basando en una agricultura del pasado para ir creando una agricultura de futuro. En casos ya más que complementan un poquito más, pues están basándose en una agricultura más tecnológica, más innovadora, pero que tampoco hay grandes resultados. Entonces, todos son como pequeños grupúsculos, ¿no? Pero no hay un músculo real para un lugar, por ejemplo, como es el Borinco, que tiene una demanda y muy pequeña. O sea, esto desde luego no da para que ningún agricultor sobreviva, porque ningún agricultor es capaz de producir todo lo que necesitamos, y las cantidades que requerimos son muy pequeñas. Claro. Para que un agricultor pueda sobrevivir. Entonces, si encima nos completamos con 10, 15, 20 agricultores, pues menos todavía, más a repartir. Es como un poco repartir hambre para sacar adelante una idea, ¿no? Y sacar adelante una idea que quiere demostrar algo que es evidente y que es una regla de tres. No tiene mucho más. ¿Debería de dar? Sí. Si hacemos los cálculos de cuántos ciudadanos hay solo en esta isla, o vamos por comarca, cuántos ciudadanos hay, qué demanda de alimentación hay, qué cantidad de agricultores necesitaríamos, posiblemente ahí en el papel la regla de tres no sale. La realidad luego es otra.
Entonces, no es por desmotivar ni mucho menos, ¿no? Pero tanto yo como todas las personas que estamos en Alborinco desde el punto de, o sea, desde el lugar de estar de piñón ahí haciendo que esto sea posible, sí creemos en el cambio, pero después de 20 años vemos que los agricultores siguen exactamente igual, con los mismos problemas, las mismas circunstancias, el mismo cuello roto. Entonces, que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y algo habrá que mejorar. Y no solamente basta con decir, bueno, estamos más concienciados, menos concienciados, porque luego ha sucedido algo, y ya cuento esto y ya me callo, ha sucedido algo posterior a la pandemia, que para mí es un elemento a ponerle la mirada, ¿no? Y es que muchas personas empezaron a escuchar pobres agricultores que están pasándolo mal, que ya las tiendas están cerradas, que no pueden vender su producto. Entonces muchas personas dispersaron su fuerza en acudir a agricultores o personas que se decían agricultoras para poder, porque eran familias, y eso sí que tenemos aquí en esta sociedad, que somos muy generosos, somos muy solidarios, y ante cualquier llamada de ayuda ahí estamos, ¿no? Y hicieron lo correcto, tratar de ayudar a esos agricultores. ¿Qué pudo haber sucedido en ese momento? Pues que probablemente iniciativas que estaban cuajando, pues aflojaron el músculo, ¿no? Aflojaron esa posibilidad de centralización. Y bueno, y ahí pues ha habido una serie de efectos. Alborinco se ha visto afectado. En este momento seguimos adelante, pero lo hemos hecho con bastantes dificultades. Y ahora volvemos otra vez a estar en una situación de volver a centrar y volver otra vez a poder decir, es muy importante que nos unamos. Pero no que nos unamos para pervertirnos, nos unamos para seguir trabajando de una manera ética. Nosotros hemos tenido que hacer un giro en nuestra forma de trabajo que empezó siendo muy estricta y muy radical, donde decíamos no a los productos de fuera. Con el tiempo, a medida que se ha ido incrementando la demanda, hemos tenido que traer productos de fuera para que nos haga de trampolín y no tener que cerrar. O sea, ya no es un elemento malo, sino al contrario, es lo que nos mantiene y nos permite que cuando un agricultor aquí no tiene producción, nosotros podamos seguir adelante para cuando tiene producción, dejamos de traer de fuera y seguimos con el agricultor de aquí. Entonces, bueno, pues todo eso son conclusiones, pequeñas cositas que esto estaba más que estudiado y más que visto en nuestras épocas pasadas, pero como hemos perdido todo punto, toda realidad, todo arraigo, en ese sentido, hemos perdido la visión de encadenar el porqué de las cosas, porque nos cansamos también de la perversión, pues posiblemente estamos volviendo a querer hacer algo que vamos, que de esto pues no hay mucho que innovar, ¿no? En la parte de comercio no sabemos mucho dónde hay que innovar cuando realmente, aún siendo asociación, nosotros tenemos que trabajar con parámetros de rentabilidad, porque si no, no podemos estar. En la parte de tienda, ¿no? Luego la parte social, pero la parte de tienda tiene un gran componente social, pero luego está el componente de motor económico, que es lo que nos mantiene aquí con las puertas abiertas, pagando hacienda, pagando sueldos, etcétera, 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 porque evidentemente eso es, en todos lados hay una cuadratura y tenemos que pasar por ella. Por supuesto. No sé si esto responde a lo que me dices. No, por supuesto. Por supuesto. Y además, es decir, para que las personas que nos escuchen, está claro que los parámetros, digamos, sostenibles, que eso después lleva, es muy complejo, como tú dices. Es decir, no es solamente vamos a poner un ejemplo, 5 agricultores que cultivan una serie de productos que se dan en la isla de Gran Canaria, pero claro, después hay otros muchos productos que o no es la época, o no se cultivan, o no son rentables para cultivar en la isla, o no se dan, etcétera. Y claro, ustedes como asociación podrían, si no estuviesen sujetos al sistema en el que estamos inmersos, económico, capitalista, etcétera, etcétera, podrían a lo mejor escapar si no estuviesen sujetos a ese sistema, pero es que el sistema exige una serie de cuestiones que después, lo que tú dijiste, Loli, o sea, Alborinco se tiene que adaptar a lo que hay, porque es que si no, al final acabamos siendo no viables. Y a la gente, y ahora eso ya es cosa mía, y a la gente le importará un bledo, bajo mi punto de vista. No digo a todos, evidentemente, a mí evidentemente me va a importar,
pero a una inmensa mayoría de gente en esta isla, desgraciadamente, el día que Alborinco cierra una puerta, o como pasó en el mercado de Vegueta, que ustedes tenían allí un punto de venta mm, y después tuvieron que cerrarlo porque mm, no era viable, a la gente mm. le da igual. Es decir, si no paso por el punto este, me voy al punto de allá, aunque allí se vendan frutas y verduras con químicos o otro Mm, tipo de historia. La pregunta sí, es bien sencilla, es decir, hemos llegado a un punto en el que la viabilidad económica de Alborinco, pues bueno, puede seguir adelante, pero ¿tú crees que, porque siempre me acuerdo de la frase que nos decía Eugenio Reyes de Ben Mahek, que decía que a Canarias mm, el día que dejen de llegar barcos nos morimos de hambre en 2 días? mm. Eso yo creo que es una cuestión demoledora. Tú me imagino que Mm. estarás de acuerdo con eso. Hombre, no, si tenemos ojos en la cara, no hay que ser muy docto ni haber estudiado en ninguna universidad para verlo, Claro. ¿vale? Si en la época en la que aquí se cultivaba la gente tuvo que emigrar, ahora que no se cultiva, ¿qué haremos? Mm. Y no es que yo diga que no se cultiva, esto no hay más que ver el paisaje. O sea, no es ningún invento. Sí, sí, no da. O sea, la superficie cultivable, o la cultivada en este caso, perdón, no la cultivable, porque cultivable ya hemos No, hablado en no, su no la momento cultivable, la cultivada. en su momento hablamos con el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria y nos decía que cultivada, pues creo que recordar que me decía en torno a 1/3 de la cultivable que tenemos en la isla, Sí, sí. aproximadamente. Mm. Pero claro que nos queda muchísimo por hacer. El agua también es un expediente importante ahí, pero está claro Hombre, que ahí que el agua, desde luego que siempre termina siendo un tema con mucho tema, ¿no? sí. Porque qué casualidad que, pero esto puede sonar a demagogia y a utilizar rótulos facilones, pero también es evidente que ha habido mucha tecnología en cuanto al agua. Evidentemente es una tecnología costosa. Ha habido avances en cuanto al agua. Aquí en Canarias somos punteros y pioneros en cuanto a lo que son sistemas eficientes de agua. Cultivos eficientes de agua también, que en eso sí que no somos punteros porque no hay más que ver a qué tipo de cultivo nos hemos dedicado durante toda nuestra historia. Entonces, pero sí que podemos hacer un giro en todo eso y hacer un trabajo de adaptación, pero para eso tiene que haber masa. O sea, lo que no hay es masa de agricultores, es que no la hay. O sea, vámonos por ejemplo a Brasil, donde hay un movimiento campesino, es que no tiene nada que ver. No Claro. son es que los campesinos tienen una voz que si fuéramos a compararlos con un panal de abejas, un panal de abejas tiene una voz, tiene un sonido, un ruido que no pasa desapercibido. Mm. ¿Qué ruido, qué panal de abejas tenemos aquí con los agricultores? ¿Qué ruido hay con los agricultores? ¿Alguien lo percibe? ¿Entiendes? Lo que te quiero decir que todo pasa pues por poder crear que hay realmente un movimiento. Si no hay un movimiento no hay mucho que hacer. Es muy complicado. Los sistemas están absolutamente perdidos. Los sistemas de captación de agua que había, los sistemas de riego, los sistemas de llevada y traída de agua, las acequias, las canalizaciones, todo eso en todas las islas se ha perdido. Entonces eso hay que volver a hacerlo. ¿Se hace con nueva tecnología? Sí, pero hay que volver a hacerlo. Pero la nueva tecnología va llegando a los lugares que van quedando en activo, que son muy poquitos. Quedan como zonas aisladas dentro de una posibilidad que existe hasta cierto punto, porque luego hay muchas zonas que están muy degradadas, muy deterioradas, dependiendo de qué isla estemos, ¿no? No, está claro. Y aquí toda o prácticamente casi toda el agua en manos privadas Es nuestro sistema. es otro sistema, sí, exactamente. Es el sistema que nos viene heredado y que, claro, porque realmente soluciones podría haber, no las mejores, no, pero soluciones sí que podría haber. De hecho, se están aplicando. Se aplican soluciones en determinadas áreas que tienen sus propios intereses. Se aplican soluciones. Entonces, el agua, pues mira, da la casualidad que estamos rodeados de mar, da la casualidad que tenemos poca lluvia, pero tenemos sistemas de captación, o los hemos tenido, tenemos una cultura tradicional para ello. Tenemos islas que son un ejemplo de sistemas de captación de agua
importantísimos y de gestión, que es lo más importante, Mm. donde se tenían que adaptar al agua que había. Entonces, todo esto requiere reflexión, pero también acción, ¿no? Porque libros escritos y estudios y hay muchísimos, Ujú. pero parece que no, que tiene solamente dos vías, o sea, se escribe, se presenta, se almacena y no se practica, ¿no? Ujú. Oye, Loli, una pregunta de... tú que me imagino que te mueves dentro de lo que es el mercado de los productos manufacturados en Canarias, digo en Canarias en general, y a lo mejor en este caso la isla de Gran Canaria en particular, ¿tú ves que hay iniciativas empresariales? O sea, me refiero, ¿seríamos capaces de ser autosuficientes en una manera razonable, ¿vale? No en todo, pero seríamos relativamente autosuficientes en Canarias para las necesidades generales? Me refiero a una alimentación probablemente, porque si ya nos vamos a ropa o cualquier otro tipo de bien de consumo ya es más complicado. Pero en alimentación sería posible y en ciertas cosas adheridas sería posible ser autosuficiente. Pues yo ahí sí que no te puedo dar una respuesta. Yo conozco gente que es autosuficiente, pero las renuncias que han hecho en su vida no las hace, yo no las hago. La Exacto. autosuficiencia es muy relativa. Entonces, como sociedad, ¿podríamos ser autosuficientes? Pues, pues yo creo que la respuesta la tenemos. Sí, La respuesta la tenemos, sí, ¿entiendes? Muchas cosas tienen que cambiar. sí, sí, es la Por clave. poder, está claro, por poder. ¿Quién le iba a decir, yo que sé, a cualquier lugar que ha sufrido una desgracia, un incendio, lo que sea, que iba a ser capaz de sobreponerse y que iba a tener que vivir con las carencias que ha tenido que vivir para llegar a mejorar? Pues probablemente nadie. Cuando nos vemos ante la necesidad, burro cargado busca camino. Claro. Pero ¿de qué forma? No se sabe, con epidemias, con muertes, con migraciones, en fin. Eso no es nuevo tampoco, eso ha pasado a lo largo de toda la historia y nosotros formamos parte de la historia presente. Ujú. Nadie nos garantiza que las cosas no puedan cambiar. O sea, que tengamos que vernos ante un escenario que no es el que tenemos en este momento. Pues ya veremos qué hacemos en ese momento. ¿Que somos capaces de ser autosuficientes? Hoy por hoy, con el mundo que hemos creado, con las necesidades que hemos creado, lo pasaremos muy mal. Para mí esa es la respuesta. Y vamos a darle la parte positiva también. ¿Has visto alguna iniciativa empresarial en Canarias que te haya dicho, tú la hayas visto y haya dicho, oye, qué bien que esto haya salido adelante y tenga un cierto éxito? Conozco pocas iniciativas. Las que conozco, hay algunas que digo, qué bien que se les haya ocurrido esta idea y la estén intentando poner en marcha. El tiempo es el único que dice si eso funciona o no funciona. Las que a mí me han parecido muy interesantes o han muerto o han cambiado las bases. Entonces no es tan fácil. En cuanto a lo que estoy hablando, en cuanto a temas de alimentación, temas que tienen que ver con la agricultura, con el sector primario, ¿vale? Ya con otro tipo de cuestiones, pues a mí me parece genial, pues yo qué sé, los pueblos que ves que todo el pueblo se implica o toda la comunidad se implica pues para hacer un cambio transformador real dentro de todo lo que son las estructuras. Y ahí, aquí en España había uno en Málaga, por ejemplo, que funcionaba con la moneda alternativa, se implicó, el ayuntamiento se implicó todo. No sé si siguen funcionando o no, pero llegaron a funcionar. Por ejemplo, ¿no? A mí eso me parecen como iniciativas muy potentes y muy transformadoras. O yo qué sé, conozco una finca en Tenerife que es una finca de permacultura que ha conseguido sostenerse con una filosofía de permacultura. Ellos llevan una vida permacultural, las personas que la desarrollan, llevan una vida permacultural absolutamente y lo han conseguido. Claro, vamos a coger toda esta población que tenemos en Gran Canaria, que está en vertical, y vamos a ponerla en horizontal. Y todo el mundo con los metros que necesita una finca de permacultura. Pues, ¿qué pasaría? O vamos a coger la mitad, o Sí, sí, sí. un tercio de la población. Porque no todos tenemos que ser agricultores, ¿no? La agricultura debería ser algo vocacional. Sí, sí, Y yo evidentemente, claro. debería de trabajar en lo que a mí me gusta, es mi forma de verlo. Yo trabajo en lo que a mí me gusta y me desarrollo como persona y pago mis servicios para que la persona que le gusta la agricultura pues
me suministra aquello que yo también necesito, pero que yo no le dedico el tiempo. O sea, es que no estamos inventando nada, ¿no? Totalmente. Todo esto se habló, se escribió, se practicó, ha habido historias antes que nosotros muchísimas, han habido movimientos muchísimos que los hemos calificado de esto, de lo otro, de más allá, y parece que todo al final es con interés político y aleccionador. Pero bueno, si cogemos lo mejor de cada cosa, a lo mejor resulta que no estamos tan desencaminados o podemos ver un poco de luz, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a enfocar entonces las cosas de otra manera, Loli. ¿Cuál sería tu recomendación para que la gente consuma correctamente? Mi recomendación para que la gente consuma correctamente, bueno, yo tengo una imagen que además la tengo escrita aquí, la estoy leyendo, que dice que tu despensa sea la fotografía de tu paisaje. Para mí es tener esa foto en la cabeza. Ahí consumes correctamente. Uh-huh. Lo que tú tienes en tu paisaje, que sea lo que tú consumes. Luego añade más cosas, evidentemente. Pero dale importancia a lo que tú tienes, a lo que tú quieres tener en tu paisaje. Si tú quieres tener tu paisaje con limoneros, consume los limones de tus limoneros. Si tú quieres tener un paisaje con parras, por ejemplo, con uvas, con piña, consume tu uva, consume tu vino. Si tú quieres un paisaje, y así, consume y sigue. Un paisaje con agricultores o con parcelas cultivadas y tal, consume el producto local. Si tú quieres un paisaje sin químicos, con pajaritos, con maripositas, con insectos, pues entonces consume ecológico. ¿Verdad? Si tú no le pones asunto a ese paisaje, pues tu decisión, pero no pretendas que... Y al final acabarás comiendo químicos, que es lo que... Porque si tú le echas insecticida a los bichitos que están a tu alrededor, al final eso es como trasladarlo a la comida. Es decir, yo no quiero que el tomate se coma, o que el bichito en este caso se coma el tomate. Si tú le echas insecticida al bichito del tomate, al final solo te queda un tomate y el insecticida. Exacto. Eso está claro. Se lo come, el bichito humano se come al tomate con insecticida. Exactamente. No, pero mira, lo que te quiero decir que las cosas son sencillas, vamos a ver, que las cosas no son tan complicadas, que no tenemos que ponernos en moda de, pues ahora consumo papa y tomate y no sé qué. No, consume todo lo que tú necesites, cocina, porque creo que nosotros tenemos una frase también que llevamos años, hacía tiempo que no la usamos, pero ya que me lo dice la refresco. La revolución está en los fogones, pero la revolución se escribe la R con el guión evolución. O sea, la evolución está en los fogones. Porque si no cocinamos, no vamos a poder hacer grandes cambios. Tenemos que retomar la cocina, el gusto por la cocina. No tenemos que anclarnos a unas recetas laboriosas, complejas, de mucha cocción. No. Solamente tenemos que familiarizarnos con nuevamente el alimento que nosotros procesamos, el que nosotros elaboramos. No esperar que todos nos lo hagan, no esperar ir al supermercado y comprarlo todo. No, ahí está una de las claves. De ahí podemos seguir modificando y mejorando, sí, pero tenemos que partir de un punto que nos acerque al alimento y nos acerque al alimento que está en nuestro paisaje. Y, muy importante, de temporada, es decir, ese concepto de temporada, porque no todo, es decir, no todo se cultiva todo el año. Efectivamente. De temporada es importante. Entonces, si vas buscando naranjas en agosto, pues no va a haber naranjas en agosto. Si vas buscando higos en diciembre, no hay higos en diciembre. El aguacate, por ejemplo, que es un tema que a la gente le encanta el aguacate y pretende tener aguacates todo el año. Realmente hay frutos, hay fruta que podemos tener prácticamente todo el año, trabajando con variedades más o menos tardías. La cuestión está en si necesitamos todo eso, si necesitamos ese coste. Claro. Porque todo eso tiene un coste también territorial y ambiental. El aguacate, evidentemente, estamos hablando de un árbol, pero es demandante y requiere una serie de condiciones y requiere una serie de espacios, ¿no? Entonces, realmente necesitamos vivir al capricho, porque una cosa es las cosas que están de temporada y otra cosa, nosotros aquí hay veces que hay cosas que son de temporada,
o no vienen porque no tenemos agricultores que las cultiven, Ujú. o vienen en poquita cantidad y se acaban rápido Claro. y dejan de haber. Entonces, al final lo que decimos es, mira, no andas con una receta en tu cabeza, ven y adáptate a lo que hay. Que no tenemos zanahoria, tenemos calabaza. Que no tenemos puerro, tenemos cebolla. Que no tenemos ajo, tenemos ajete, por ejemplo. ¿Vale? No vamos a morir de vitaminosis por algo así. Diferente es alguna persona, que las hay cada vez más, parece, con algún tipo de problemática de salud y tal, que se les impide, pues se están tratando lo que sea y se les impide comer una serie de alimentos. Pero partiendo de una tónica saludable, lo saludable es adaptarte a lo que tienes. Como ¿Vale? como Y debería ser. como tiene, claro, y entender que tu espacio de confianza, como puede ser Alborinco, es tu huerta. Esa es tu huerta. Exacto. Y tú vas a la No es huerta, un local. claro, Exacto. exacto. No es un supermercado Esa es a tu lo huerta. que vas. Vas a la No. huerta y Entonces, oye, ¿hoy qué hay ahí? ¿Y qué está pues en su punto de maduración? Esto, pues esto es lo que cojo, venga, me hago 2 tomates, una lechuguita, pues yo qué sé, alguna exactamente. papa o lo que sea y me hago la comida de hoy. Que luego aquí una de las cosas que hemos hecho durante un montón de años y ahora estamos en formación otra vez con las personas, pues claro, una vez que van pasando personas por la parte de venta, pues Ujú, esas personas tienen que tener una formación también para poder transmitir todo esto, ¿no? ujú, Entonces, durante muchos años lo que hemos hecho es transmitir formas de usar, formas de uso de un montón de cosas que aparecen a los que no estamos acostumbrados. O que estamos acostumbrados a meterlo como lo hacían nuestras abuelas. La col en el puchero, no saco la col del puchero. ya. El calabacín en el pote de lentejas, no lo saco de ahí. No, no. Hay otras maneras de cocinar y damos pautas, ¿no? De otras formas de cocina, tanto tradicionales como más vanguardistas. Ujú. Loli, llevamos ya 32 minutos, que tú sabes que si nos ponemos a hablar de estas cosas llevamos toda la vida. Bueno, No queremos que se alargue mucho, siempre establecemos un corsé, digamos, mm, preventivo de aproximadamente 30 minutos, pero no nos marchamos de aquí sin decirle a la gente cómo puede contactar con Alborinco, cómo puede ponerse en contacto, cuál es el punto de contacto con Alborinco. vale, el punto de contacto con Alborinco, tenemos un teléfono que no me lo sé de memoria. Eso, eso es muy bueno. Qué Pero, mal, pero eso es muy seguro, malo. seguro que lo tienes a mano, seguro. Sí, sí, Y te lo estoy mientras buscando ya. tanto, decir que Y luego otra forma, sí, perdona. no, aprovechando lo que te estaba dejando tiempo para que buscases el teléfono, es decirles que el punto de venta de Alborinco está en la zona de Las Huesas, en el municipio de Telde. Sí, sí, Y que a partir de ahí, yo por ejemplo, antes cuando estabas hablando de productos hechos en la tierra, pero con costes determinados, ¿sabes? Que yo soy muy amante de un pan específico artesano que se hace en esta isla y que si yo le diría a la gente que un pan de molde me cuesta 6 euros, a lo mejor mucha gente por ahí me dice, oye, me llevo las manos a la cabeza y mm, imposible para mí comprarlo. Y yo les diría, mm, sí, 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 lo que tú quieras. Yo me compro un pan de molde por 6 euros. Tú te estás comprando 2 panes de molde enormes, que la calidad alimentaria no es la misma, pero en el momento en el que te vas a comprar esos 2 panes de molde que te cuestan a lo mejor entre los 2 4 euros, también te estás llevando la bolsa de papas fritas, el donut de chocolate y te estás llevando otra cosa más. Y a lo mejor resulta que te estás gastando exactamente lo mismo que me estoy gastando yo y la calidad alimenticia no tiene comparación. Con lo cual, eh, yo para mí hay un juego que es muy interesante, que te lo voy a poner como imagen, porque creo que refuerza muchísimo lo que tú estás diciendo, ¿no? Es esas personas que tú les dices de entrada, un pan de molde te cuesta 6 euros y les echan manos a la cabeza, vamos ahora a contarles lo que lleva el pan de molde que compran en un supermercado, en una tienda cualquiera, que no les cuesta 6 euros. Pero vamos a hablarles de qué ingredientes llevan, probablemente también se lleven las manos a la cabeza. Entonces, bueno, por llevarse manos a la cabeza nos la llevamos con cualquier cosa, a veces con razón y a veces sin ella. El pan de molde cuesta 6 euros, pero un pan de molde de 6 euros no lo compras sino una vez en semana. Y no solo eso, sino que cada vez que comes una rebanada estás comiendo salud. Entonces cada exactamente. uno decide lo que quiere, cada uno decide
si quiere salud o no. La mayoría de las personas que vienen aquí, muchas de ellas vienen a partir de un problema de salud. Eso es lo triste. Curioso. Que no es prevención. Lo importante es la prevención. No esperes a tener un problema de salud. Porque un problema económico, vas a llegar igual al final de mes, vas a llegar igual al final de año si haces una revisión de tu alimentación y le das importancia a lo que tiene importancia. Empiezan a cambiar tus prioridades. Pero bueno, esos son pasitos que no todo el mundo está en el mismo sitio. Y hay que irlo respetando y cada uno va llegando como puede. No, Loli, y te digo una cosa. Es decir, a veces me alucina que la gente, hay un montón de gente que se quejan de los costes de la comida, pero yo lo veo obesos. Es decir, su aspecto físico denota una obesidad. Es decir, y la obesidad no tiene por qué ser que en un momento determinado tú comas más caro o más barato. A lo mejor estás comiendo lo que no debes en la cantidad que no debes. Sí, ahí habría mucho que mirar y revisar. Exactamente. Sí. Es muy complejo, muy complejo. Bueno, seguimos. Pero vamos, de partida, la conclusión para quedar así una línea clara, ¿no? Es que, pues, si queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios, tenemos también que cambiar nuestra forma de pensar a la hora de las inversiones que hacemos y cómo las hacemos. Exactamente. Bueno, nos ha dado tiempo ¿Te dejo el teléfono? Venga, vamos a por ello. Mira, el teléfono para contactar, puedes mandar WhatsApp, lo ideal es mandar un mensaje. 650 46 87 63. Ese es nuestro teléfono de contacto. Perfecto. Vale. Luego nos pueden contactar por email también, sencillamente escribiendo alborinco@gmail.com. Perfecto. Alborinco con B de Barcelona @gmail.com. Y luego, por supuesto, viniendo a nuestro local, que estamos en Las Huesas, en la calle Velarde número 2. Ahora, a partir del 20 de agosto de 2023, por si esto lo escuchan en 2024. Exactamente. A partir del 20 de agosto de 2023, volvemos a estar porque ahora estamos de vacaciones. Y tenemos un horario de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8, de 11 a 2 de la mañana, perdón, y de 5 a 8 de la tarde. Ese es nuestro horario. Me parece estupendo. Loli, pues lo vamos a dejar por aquí. De todas maneras, si en algún momento sabes que estamos a disposición, si en algún momento quieres comentar sobre algo en particular o lo que sea, sabes que solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y volvemos a grabar sin ningún problema. Yo en este caso lo que quería era que la gente conociese Alborinco, que conociese un poco cómo está también la situación. En algún momento también hablaremos sobre alimentación, que eso también es interesante para, como dijimos, intentar que la gente, ¿cómo se dice?, vea la luz y diga, oye, pues a lo mejor tengo que cambiar mis hábitos de consumo y optar por otra cosa que a lo mejor me puede parecer más costosa, sí, pero más costosa solamente a nivel monetario, porque después todo lo demás es un beneficio. Y a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta, y a mí me ha pasado, que me estoy ahorrando dinero. Es decir, sí, al final es así. Al final es así. Como más calidad, me entra menos hambre de comer entre horas y al final acabas ahorrando dinero. Efectivamente. O sea que... Pero es lo que te digo, son conclusiones a las que vamos llegando, cada uno por su cuenta, cada uno en su camino, y no todo el mundo está en el punto de querer entenderlo de entrada, ¿no? Esas son cosas que nos van llegando cuando nos tienen que llegar, ni antes ni después. Exactamente. Pero está bien que hayamos personas que somos testigos de todo eso diciendo, oye, que esto es posible, que esto es así, porque lo hemos experimentado. Loli, ¿se nos queda alguna cosita más que quieras comentarle a la gente que nos escucha hoy? Nada, animarlos a que nos visiten, a que se acerquen, a que nos apoyen si les apetece que sigamos existiendo, y que la manera de apoyarnos es tanto llevando productos de Alborinco como interesándose para la campaña de socios que empezaremos a poner en marcha pues de aquí a breve. Ya no tardaremos ya mucho. Perfecto, ahí estaremos. A ver qué nos cuenta. Pues venga. Loli, muchas gracias, hermano. Nada, un abrazo fuerte para ustedes, mucha suerte y oye, suerte para nosotros también, que la supervivencia de ustedes nos va a los, digamos, a los que comemos en esta isla de Gran Canaria, ¿de acuerdo? Ok. Un abrazo fuerte, venga, Loli. Pues muchas gracias a ustedes, un abrazo,
chao. Bueno, pues seguimos y terminamos el podcast de hoy. Yo espero que haya sido por lo menos revelador lo que nos ha contado Loli Rodríguez en el día de hoy. Y por supuesto, nada, esperemos que haya sido de su interés. Aquí lo despedimos.